sobre nosotras como mujeres en los diferentes aspectos, ¿verdad? Y si ustedes han sido juiciosas en ver su manual, se van a dar cuenta que el día de hoy vamos a hablar de un tema que todas, absolutamente todas, dentro de la condición en la que estemos, somos parte de. Pero antes de eso, mientras mis amadas hermanas están por ahí recogiendo los platos, ¿qué tal si cerramos nuestros ojos y oramos para poder empezar? Amén. Padre, te damos gracias por el día de hoy, por la palabra que hoy vas a sembrar en nuestro corazón. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y podamos recibir esta palabra dentro de nosotros. Y lo que tu Espíritu Santo nos lleve a hacer, Señor, seamos valientes en poder hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Me presento un poquito para algunas que quizás ya me conocen, otras que quizás no, o de vista. Bueno, mi nombre es Angélica Suárez, algunos me dicen Ange. Tengo 29 años, de profesión soy gestora social, pero de vocación amo servir a Dios. Llevo en la IBE Callao 14 años aproximadamente, y en todo este tiempo he podido ver cómo la palabra de Dios es, como lo dice, un bálsamo que va sanando, va liberando, va restaurando nuestro corazón. Todos, absolutamente todos, venimos de un trasfondo, con una historia diferente y única. De hecho, si yo les pidiera que se presenten cada una de ustedes con sus peculiaridades, presentarían una historia diferente, porque todas venimos de una historia, de un ámbito diferente. Algunas hemos pasado diferentes circunstancias, algunas hemos quizás tenido a papá y a mamá en casa, otras quizás solo a papá o solo a mamá, o quizás a ninguno de los dos. Diferentes historias. Pero en el tiempo he podido ver cómo Dios, siendo perfecto, sabe cómo llegar al corazón de sus hijas. Y hoy día vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes de empezar, quisiera que pudiéramos recordar una de las dinámicas que en algún momento hemos jugado cuando éramos chicas o quizás cuando eran más adolescentes, y es el famoso agogo. Así que lo que vamos a hacer, ¿sí saben cuál es el agogo, cierto? El agogo. Agogo. Diga usted ese de ahí. Si le digo a mis adolescentes de ahora, ya quizás dirán, ¿qué? Yo no conozco eso, no está en Instagram, no está en TikTok, no. Es el agogo, donde tenemos que ir diciendo nombres de acuerdo a la característica. Vamos a hacer un ejemplo ahorita. Pero les pido que por mesa puedan escoger una representante, solo una, y ustedes, las del grupo, las de la mesa, le van a decir, y esa persona se va a poner de pie y va a decir el nombre. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Ok, van a cantar conmigo. Ritmo, agogo, diga usted, nombres de frutas. Por ejemplo, manzana. Ok, pero a ritmo, ¿cierto? Plátano. Aquí, la representante de este grupo. Pera. Uva, muy bien. Mango. Piña. Arándano, muy bien, lo están haciendo muy bien. Vamos a un nivel más, ¿ok? Atentas, recuerden, pueden escoger a otra representante, ¿sí? Para que podamos participar todas. Escojan a otra, se paran rápido y lo dicen a ritmo. ¿Listas? Ok. Ritmo. Agogo. Diga usted, provincias del Perú. Por ejemplo, Lima. Cusco, Huancayo, Trujillo. ¿Qué? Trujillo es la capital, ¿cierto? Provincia. Pero vamos a pasarla. Siguiente. Vamos, una vez más. Lambayeque. Muy bien. Ayacucho, Arequipa. ¿Moquegua ya dijeron? Vamos, una más. Ok, hermanas, pero vamos a hacerlo en orden. ¿Se acuerdan cuando ustedes le decían a sus hijitos, así no se hace, igual borraban toda la hoja y la arrancaban? Otra vez, ¿verdad? Otra vez vamos a hacerlo, pero con amor, yo les digo, ¿sí?
Otra vez, vamos a hacerlo fuerte. Vamos a ir en este orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Está bien? Ok. Ritmo. A gogo. Diga usted platos típicos del Perú. Por ejemplo, lomo saltado, ceviche. Muy bien. Pero tienen que ponerse de acuerdo, porque uno me dice cuy, uno me dice cuy chactado. Ok, cuy chactado. Okay. ¿Arroz con pollo o picante? ¿O puca puca? Puca picante, ok. Pachamanca. Tallarín, ¿rojo o verde? Porque hay muchos talleres. Rojo. Ají de gallina. Una más, una ronda más. Tenemos solo esos platos típicos del Perú. Huancaína. ¿Conejo? Ah, Juane. Escabeche. Chanfainita. Y mesa que pierde va a danzar, ¿ah? Mesa que pierde va a danzar. Ya, ahí me apuntan, por favor, esa mesa de allá. No escuché hasta acá, tiene que ponerse de acuerdo. Uno dice, sí. Vamos, una más, la última. Vamos a ir a un nivel más. Me imagino que ustedes saben de historia, ¿no? No, mentira. No se preocupen, hermanas, tranquilas. Esta va a ser fácil. Ritmo. A gogo. Diga usted frases típicas de mamá. Por ejemplo, te lo dije. En esta mesa. Te voy a dar con la chancleta, muy bien. Ahora vas a ver. Si lo encuentro, ¿qué te hago? Esa es típica. Vamos. Obedece, muy bien. No, no obedeces. No obedeces. Ten cuidado. Me va a doler más a mí que a ti, ¿ok? ¿Mesa 8? ¿Sí? Te vas a caer, ¿ok? Piensa bien. Ahora verás, ok, hermanas. Fuerte aplauso para todas ustedes, lo han hecho muy bien. Muy bien. Porque, ¿sabe? Independientemente de si usted es mamá, todas en este lugar tenemos algo en común. Así seamos solteras, casadas, vivas o divorciadas, somos hijas. Todas, absolutamente todas, independientemente de la edad, somos hijas. Yo he traído algunas frases típicas de mamá. Porque lo digo yo y punto. ¿Cuántas? No voy a decir que levanten la mano, pero las que se ríen será, no mentira. Lo han dicho, ¿verdad? O las hijas lo hemos escuchado. Y lo que dijeron en la mesa de aquí, ¿no? Si voy yo y lo encuentro, ¿qué te hago? De verdad, yo no sé cómo, es algo mágico, creo, porque yo todas las veces he hecho tal cual mi mamá decía, 3 pasos aquí, 3 pasos allá, metes la mano y encuentras. Nunca lo encontraba. Y el famoso, ¿y si yo lo encuentro, qué te hago? Yo decía, no lo va a encontrar, pero siempre lo encontraba. Yo creo que lo sacaba de otro lugar y decía que de ahí, ¿no? Pero bueno, nunca lo sabré. La típica respuesta de cuando llegábamos a casa y le preguntamos, mamá, ¿qué has hecho de comer? ¿Qué decían? Comida, claro, comida. ¿Verdad? Nunca decían, hemos preparado tu plato favorito, no, simplemente comida. Y más, cuando habían preparado el plato que no te gustaba, ¿verdad? Más aún decían comida. Otra frase, mírame bonito, ¿no? ¿Cuántas mamás se sienten identificadas? Mírame bonito. Cuando ya sus hijos quizás han empezado a crecer o nosotras como hijas hemos tenido quizás más libertad de poder salir, siempre mamá quizás nos decía, recuerda que este no es un hotel para que estés saliendo y entrando, ¿verdad? Me llegas puntual. Cuando eran sus pequeñitos, tenían esa edad pequeña, les decían, en la casa vas a ver, aquí no te voy a decir nada. Encima lo sonreían, ¿no? No te voy a decir nada, pero en la casa vas a ver. Vamos a ver, ahí te voy a dar, ¿no? Y quizás por ahí un peñisconcito para recordarle qué significaba en la casa vas a ver. Yo siempre tengo la razón. ¿Cuántas han dicho eso? ¿Cuántas hijas han escuchado eso que su mamá les ha dicho? Yo siempre tengo la razón.
yo he comprobado que de verdad sí tienen la razón. Es algo increíble, pero sí, casi no todo, pero de casi el 99.9% tienen la razón. Esta es otra, ¿no? Te entra por un oído. Ajá, exacto, ¿verdad? ¿Cuántas mamás han dicho eso? Te entra por un oído y te sale por el otro. Cuando les preguntan, no, ¿por qué tú has hecho eso? Y les dicen, no, si ellos te dicen que te lances del cuarto piso, ¿tú también lo haces? ¿Verdad? Varias han dicho eso. Guerra avisada no mata gente. O cuando sus pequeños no comían o cuando de grandes eran selectivos con la comida, les contaban esta típica historia de hay tantos niños en África. Los niños en África deben de haber sido mencionados, sus orejas de estar rojas, porque siempre les mencionamos, ¿no? Hay tantos niños en África que no tienen que comer y tú estás aquí seleccionando las arvejitas, que no sé qué, que todo me tienes que comer, ¿verdad? ¿Por qué traje esas frases típicas de mamá? Porque todas, como decía al inicio, somos hijas. Y quizás ahora que algunas de ustedes o la gran mayoría de ustedes son mamás o están casadas, seguro dijeron, no voy a repetir esto, pero luego se han dado cuenta, como hemos visto ayer, que sí lo repiten, ¿verdad? Porque es algo que traemos. Todos dentro del matrimonio, como dentro de cualquier relación, no necesariamente dentro del matrimonio, todos venimos con una mochila llena o cargada de todo lo que hemos aprendido, por lo que hemos visto, pero también por lo que nos enseñaron de manera hablada. Y hoy vamos a aprender acerca de cómo podemos ser hijas sabias. Ya me ponía a pensar, bueno, pero la mayoría de las personas que he visto, de las damas que he visto ya, algunas son casadas o algunas son quizás mayores. Y cuando pensamos en hijas, pensamos en pequeñitas, ¿no? Adolescentes o jóvenes. Pero ¿sabe? Aún siendo casadas o mayores o aún teniendo a sus padres, quizás muy adultos o quizás ya no estén aquí, todas igual tenemos una figura de autoridad a la cual nosotros tenemos que aprender a honrar como hijas. ¿Pueden levantar la mano quienes quizás ya no tienen a papá o a mamá aquí? Ok, más o menos una gran mayoría. Y me imagino que los demás sí tienen a papá o a mamá aquí. Con mucha más razón es importante que podamos aprender cómo podemos ser esas hijas sabias. Hemos aprendido qué significa ser mujer sabia, qué significa ser una esposa sabia, ¿verdad? ¿Qué significa ser una madre sabia? Y ahora vamos a ver qué significa ser una hija sabia. Y si pueden abrir sus manuales, creo que en la página 38. Sí. Vamos a hacer un pequeño checklist de cómo es una hija sabia, qué características tiene. Y la palabra, como les decía hace un momento atrás, contiene todos esos principios, fundamentos que necesitamos y que nos orientan para saber si estoy actuando como una hija sabia o, como dice la palabra, una hija necia. Porque de hecho Proverbios habla de estos dos tipos de personas, sabios y necios. Proverbios 1, del 8 al 9 dice, vamos a decirlo, hija mía, ¿sí? Hija mía, atiende la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, pues serán para ti un bello adorno como un collar o una corona. ¿Cómo es entonces una hija sabia? Aquella que atiende la instrucción, aquella que no se olvida de lo que su padre y su madre le enseñan. Y de hecho en ese versículo se describe cuál es el diseño para el padre y para la mamá. Para el papá, aquel que instruye, corrige, disciplina, y la madre, aquella que enseña. Por eso es que nuestras mamás siempre están dándonos consejos. ¿Vas a salir? Ten cuidado, guarda ese celular, lleva chompa porque hace frío. La mamá está adelantándose al tiempo, ¿verdad? ¿El papá ve salir a su hijo y le dice todo eso? No, chao. Y nada más, ¿verdad? Y si el hijo es sabio, papá, pero voy a necesitar para mi pasaje. Y ahí, bueno, quizás ahí puede dar algo. Pero siempre mamá está al pendiente. Cargaste tu celular, llámame cuando llegues. Y cuando salgas también. Cuando estás en el camino me avisas, ¿verdad? La mamá siempre dando ese consejo. ¿Cómo es también una hija sabia? Como dice en Proverbios 15:20. Alegra a sus padres. El hijo necio, en cambio, los menosprecia. ¿Y qué causa el menosprecio? Dolor. ¿Qué hace una hija sabia entonces? Alegra a sus padres. Hoy vamos a ver cómo podemos alegrar el corazón de nuestros padres un poco más adelante. Pero quisiera que mientras vamos leyendo estos versículos, usted pueda examinarse y preguntarse, ¿estoy siendo aquella que escucha el consejo de mi papá y mi mamá, aquellos que viven todavía con sus padres? Y aquellos que quizás no están viviendo con sus padres pueden preguntarse, hoy en día, aquello que mis padres me decían, aquello que mi mamá me decía, ese consejo que mi papá me daba,
hoy en día lo estoy poniendo en práctica. En la segunda característica hemos visto que una hija sabia alegra a sus padres. En Proverbios 13:1 dice, la hija sabia acepta la corrección del padre, el insolente no hace caso de reprensiones. Cuando éramos adolescentes y jóvenes, una de las cosas que más nos costaba eran las correcciones. Porque allí se está formando nuestra identidad, estamos aprendiendo qué nos gusta, qué no nos gusta. Y cuando mamá nos decía, no, eso no se hace así, como que más ganas te daba de hacerlo o de darle la contra para demostrarle que tú sí sabes o que tú sí puedes hacerlo. Porque estamos justamente en esa etapa donde estamos creciendo. Pero la palabra nos enseña que una hija se convierte en una hija sabia cuando acepta la corrección. Y eso es ser humilde en realidad. Es aceptar que eso que me está diciendo esta persona de autoridad en mi vida, aunque yo no entienda ahora, va a tener la razón, entonces yo prefiero obedecer. Prefiero seguir lo que esta persona, que en este caso es nuestros padres, nos están diciendo. Cuarta característica de una hija sabia. Dice, atiende a tu padre que te engendró, no desprecies a tu madre cuando sea anciana. El padre del hijo bueno y sabio tiene razón para estar feliz y orgulloso. Haz pues que tu padre y tu madre se sientan felices y orgullosos. ¿Hago feliz a mis padres? Sea que estén aquí o que ya hayan partido, ¿usted cree que ellos estarían felices con su manera de ser, con sus decisiones, con cómo está ahora su vida? 4 características de una hija sabia entonces. Atiende la instrucción, alegra a sus padres, acepta la corrección, y, como dice aquí, hace que sus padres se sientan felices y orgullosos. Y por último, una más, Proverbios 28:7 dice, el que cumple la ley de Dios es un hijo inteligente. Podríamos decir, aquella que cumple la ley de Dios es una hija sabia. Pero el que anda con glotones es la vergüenza de su padre o en este caso de su madre. El mejor legado que nos han dado nuestros padres para aquellas que quizás vienen de segunda o tercera generación de creyentes es nuestra fe, es seguir la palabra de Dios. No es sencillo, pero vamos aprendiendo, todos vamos aprendiendo. Una de las, máscaras que se nos va cayendo a medida que vamos creciendo y madurando es que nuestros padres no son perfectos, ¿verdad? Y que nosotras como hijas tampoco somos perfectas. No hay una escuela para padres, así como tampoco hay una escuela para hijas. Pero de hecho, parte de esa escuela, que podríamos decir escuela de la vida, son nuestros padres, papá y mamá, cuando nos están enseñando a vivir, cuando nos dan esos consejos y nos dicen, ahorra, no gastes mucho. Les confieso que ahora último, no sé cuántas de ustedes saben, pero esta semana están en oferta de un montón de cosas de manera online, ¿no? Pero ya este año, como ya ahora ya estoy trabajando y ¿cómo se dice? Tengo mi dinerito, entonces yo decía, yo quiero gastar en esto y lo otro, ¿verdad? Pero mi mamá siempre me dice, no gastes, ahorra. Pero yo, mamá, no quiero gastar, yo quiero esta cartera, quiero esto, ¿verdad? Pero ahorra, no gastes. Y esta semana todo estaba de oferta, no sé cuántos han visto, no quiero hacer publicidad a totus, pero habían cosas al 50% de descuento. Y quienes tienen TikTok, si lo buscan, no les digo que lo busquen ahorita, pero si lo buscan se van a dar cuenta que la gente corría y se cogía todos los aparatos electrodomésticos que habían ahí porque estaba a 50% de descuento. El consumismo en esta temporada de Navidad, ya saben, ¿no? Pero ese consejo, si yo no tuviera el consejo aquí de mi mamá, su vocecita angelical diciéndome, no gastes, ahorra, probablemente yo estaría comprando un montón de cosas, llegaría a fin de año, Navidad, quizás solamente con agua y galleta, si no supiera escuchar el consejo, ¿verdad? ¿Cómo? Y mi cartera, claro. Estrella, por favor. Tú me tienes que ayudar a seguir el consejo. Entonces, en ese sentido de que somos hijas, ¿cuál es el legado? ¿Qué legado nosotros podemos dejar? Como hijas, ¿podemos dejar un legado? Sí. ¿Cuántas de ustedes tienen hermanos, hermanas? Algunos de nosotros, ¿verdad? Dejamos legado para esos hermanos. ¿Cuántas tienen ese privilegio de ser hermanas mayores? Yo sí lo soy. Yo creo con todo mi corazón que es un privilegio porque estás dejando un referente para las demás generaciones. Pero no solamente podemos dejar un legado para nuestros hermanos, que son a nuestro nivel o categoría, podríamos decirlo, sino también podemos dejar un legado para nuestros padres y para nuestra generación, porque ven nuestro ejemplo. Y mucho más si tenemos familiares que no son cristianos y nosotros decimos que somos creyentes.
ese ejemplo que dejamos, no con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, es lo que va a marcar. Hemos visto que el legado es esa marca que dejamos para la siguiente generación. No es algo material, sino que son las creencias, los valores, esos principios que se va pasando de generación a generación. Y venía a mi mente, mientras estudiaba el tema, cómo es que algunas de ustedes hacen las cosas como sus mamás lo hicieron. En la cocina, por ejemplo, no sé, al preparar un plato, ¿no? No, yo lo preparo así porque mi mamá me enseñó así. Y si fuéramos donde su mamá y les preguntaríamos, ¿cómo haces? Ah, yo también lo hago como lo hizo mi mamá. Bueno, pero yo le agrego algo más. No, yo le hago algo diferente. Muchas de las cosas que nosotras hacemos hoy es resultado de lo que hemos aprendido de generaciones anteriores. Por eso siempre vamos avanzando con un legado en las generaciones presentes y futuras. Nosotras también podemos dejar un legado. Ahora, ese legado puede ser positivo como puede ser negativo. Les decía hace minutos atrás que todas venimos con una mochila en cada relación que tenemos. Así sea relación de hermanos, relación de amigos o la relación de pareja o en el matrimonio. En toda relación venimos con nuestra mochila. Y dentro de esa mochila hay cosas positivas como negativas. Quizás tu mamá es de las personas o ustedes pueden acordarse de las personas que quizás renegaba súper rápido, ¿no? Algo que no hacías bien o quizás te equivocabas y ya estaba renegando. Y quizás ustedes o nosotras, podríamos decirlo, estamos replicando eso. Renegamos al toque. O es más fácil que nos enojemos o que nos molestemos. Es bueno examinar qué cosas estoy trayendo de mi generación anterior, tanto positivo como negativo. Algo que yo recuerdo y lo tengo claro. Mi abuelita materna ya no está, ella falleció hace mucho tiempo, hace 14 años. Y yo recuerdo claramente que cuando mi abuelita estaba en la casa, siempre cocinaba cantando. Y cantaba esta canción de Cuán grande es Él. Señor mi Dios, esa canción. Y yo me acuerdo que mientras ella cantaba, ella cocinaba. Esa fe que mi abuelita tenía, porque yo le he visto a ella orar por otras personas, servir, ella fue esposa de pastor, mi abuelito es pastor, así que ellos iban a la selva y evangelizaban, levantaban una obra, luego se iban a otra y así. Esa misma fe yo la vi en mi mamá y es la misma fe que nos heredó. Es cierto que todas tenemos que en un momento de nuestra vida tomar una decisión, ¿verdad? Porque todas quizás podemos venir a la iglesia, pero es un momento de decisión cuando recibimos al Señor, a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero yo vi esa fe de mi mamá, la había visto en mi abuelita. Y supe indagando que también sus padres. Entonces, qué importante es cuando nosotras vivimos en fe, porque vamos a dejar un legado. Quizás algunas de las que están aquí son solteras o todavía no tienen hijas o hijos, pero vas a dejar un legado. Estás dejando, de hecho, actualmente un legado. No tienes que cumplir el requisito de ser mayor de tanta edad o de estar en tal condición, soltera, casado, lo que sea, para que recién dejes un legado. Todas estamos dejando un legado. A tu vecina, a esa amiga del mercado, a esa persona que quizás no te cae, le estás dejando un legado. Porque todas, como vimos, y lo dijo la pastora Carito ayer, somos de influencia. ¿Cómo está siendo nuestra influencia? ¿Cuál es ese legado que estamos dejando? ¿Las hijas pueden influir en el crecimiento de sus padres? Claro que sí, porque lo primero que les enseñamos es a ser pacientes. ¿Cuántas mamás se acuerdan cuando sus hijos quizás no les hacían caso a la primera y le llamaban 2 veces y le llamaban 3 veces? ¿Qué se ejercitaba en ustedes? La paciencia. Ahora yo hago que mi mamá ya no se ejercite tanto en la paciencia, porque antes era, ya, está servido, ya mamá, ya voy. 5 minutos más. Ya está servido. En el celular, ¿no? Ya, mamá, ya voy. Ya está servido. Sí, mamá. Ya uno bajando, ¿no? Corriendo. Pero ella no se ha dado cuenta que yo le estaba ejercitando en la paciencia. Debería agradecerme. Mentira. Algunas ejercitamos en la paciencia, en la empatía, ¿verdad? ¿Cuántas mamás se han sentado con sus hijas o con sus hijos a conversar? Yo recuerdo así algunas escenas en específico en las que he podido conversar con mi mamá y donde ella ha podido abrir su corazón y contarme su historia. Cómo es que llegó a Lima, cómo es que se puso como meta tal y cual cosa, y escucharla me hizo entender muchas cosas de la vida y por qué era como es. Para que puedan entender un poquito, mi mamá fue una persona siempre muy estricta, poco cariñosa. Y cuando yo era adolescente yo no entendía muy bien por qué. A medida que fue pasando el tiempo y fui conociendo un poco más de su historia, entendí por qué.
porque mi abuelito había sido militar gran parte de su tiempo. Y él no era muy cariñoso, de hecho no le celebraban los cumpleaños a mi mamá. Entonces fui entendiendo de dónde venía esta esencia de que quizás no es como, ay, hijita linda, preciosa, ven aquí, ven mi amor. No, ¿verdad? Sino que era un poco más como distante. Y yo pensaba que era algo mío, no algo que yo no estoy cumpliendo. Por eso gran parte de mi vida yo me esforcé por ser la mejor alumna para conseguir de algún modo esa aprobación que no veía en cariño, en caricias, ¿verdad? Y si me equivocaba en algo, mi mamá era muy rápida para llamarme la atención o castigarme. Si me castigaban no era porque era malcriada o porque había desobedecido tal o cual pauta, sino porque en realidad desde pequeñita era muy manete, se dice, ¿verdad? Que se te caen las cosas, que de pronto, no sé, eres muy torpe al hacer algo. Y esa razón era suficiente para que ya me estuviera llamando la atención. No sé a cuántas de ustedes la han castigado, pero a mí sí me han castigado, no sé si con todas las cosas, casi con todas las cosas, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo bueno de esas conversaciones con mi mamá? De poder entender su historia. No para justificar sus acciones, porque todas tomamos decisiones, pero sí para que mis ojos se abrieran y pudiera ver la historia que estaba detrás de esa historia. Cuando venimos aquí a la IBEC ya hemos pasado por muchos procesos, momentos de ministración en familia que nos han ayudado un montón. Y yo recuerdo uno en específico donde pidieron que las familias se juntaran y que los padres pidieran perdón a los hijos. Ese momento fue clave, porque destapó todo lo que había aquí en mi corazón. Porque como les dije, yo sí respetaba a mi mamá, pero más por miedo que por genuino amor. Pero desde ese momento, cuando ella me pidió perdón y pude escuchar su corazón, nos unimos más. Y desde entonces yo estoy totalmente convencida que Dios puso en mí o despertó en mí ese amor que dice en Romanos, que Él ha depositado sobre nosotros su amor. Y ese amor hace que yo, aun cuando vea que quizás se equivoque en algo o que quizás me llama la atención, digamos, muy exageradamente, ya no lo veo como antes, sino que ahora es diferente. De hecho, mi relación ahora con mi mamá es diferente. No sé si podría decir que somos mejores amigas porque creo que aún falta varias cosas, pero creo que hoy en día puedo decir que con mi mamá somos amigas o intentamos serlo cada vez más. Y yo quiero preguntarles a ustedes, sobre todo las que tienen hijas o hijos, ¿qué tan amigas o cercanas son de sus hijos y de sus hijas? Es importante que ustedes conversen con ellos y con ellas. Es crucial que ustedes le puedan contar su historia, porque ¿sabes? Su historia no está escrita en Facebook, no está en Instagram, no está en Wikipedia, no está escrito en un libro. Y ellos necesitan, como hija, puedo decirle que necesitamos escuchar su historia para comprenderlas un poco más, pero también para continuar con ese legado que ustedes han marcado al estar aquí. Como les decía, las conversaciones son cruciales. Así que vamos a ver unas pautas básicas necesarias para poder ser esas hijas sabias. De hecho, toda madre desea que su descendencia logre ser un hombre o una mujer de bien. Es el deseo de toda mamá que sus hijos lleguen a esa meta de ser hijos prósperos en todos los sentidos, como dice la palabra, ¿verdad? Con buen trabajo, con relaciones sanas, con un corazón sano. Es lo que desea toda madre. Que tenga buenas relaciones, que ame a Dios, que respete de modo real a sus padres. Y a medida que va pasando el tiempo, las mamás cuando van viendo a sus hijos crecer, rápidamente, porque Dios les ha dado esa sabiduría, pueden darse cuenta y decir, este hijo mío, si sigue así, va a acabar mal. O esta hija mía está practicando lo que yo le enseñé. Las mamás, y sobre todo, como veíamos ayer, que son multifacéticas, siempre se adelantan al tiempo y ya están pensando en el futuro de sus hijos. Como dice en el manual, de manera especial, la vida y el trabajo de una madre está dirigido en eso, en lograr esa meta, que sus hijos crezcan, que sus hijos lleguen, como siempre mi mamá me ha dicho, más lejos que lo que yo he llegado. ¿Cuántas han escuchado eso? ¿Cuántas quizás han escuchado de sus mamás o ustedes les han dicho a sus hijos, yo quiero que tú tengas todo lo que yo no he tenido, o yo quiero que tú llegues a todo lo que yo no he llegado, ¿verdad? Y por eso se esfuerzan. Yo he visto a mi mamá trabajar y vender de todo para poder ayudarnos a salir adelante. Por eso puedo dar fe de que es cierto de que esa responsabilidad de las madres es profundamente divino, porque pueden entender el corazón del Padre, o sea, el corazón de Dios.
esa preocupación genuina por sus hijos, de modo que están dispuestas a darlo todo. En la mesa en la que estaba por ahí decía, ¿no? Con un hijo dándole quizás de mamar a un lado y de ahí en el otro sosteniéndole, quizás perdiendo horas de sueño. ¿Por qué? ¿Les pagan por hacer eso a las madres? No, por amor, por amor. Por eso las mamás siempre están preocupadas por sus hijos de que lleguen a ello. Y uno de los dolores quizás más fuertes es ver que sus hijos no están cumpliendo o no están llegando. Cuando ven que quizás están sometidos a vicios, cuando ven que esa meta que esperaban que alcance no la alcanza, cuando quizás en vez de estar ahorrando su dinero lo está gastando, en vez de quizás estar en una relación sana, está en una relación tóxica y se preocupan por sus hijos y nace en su mente este pensamiento: ¿habré sido una buena madre? ¿Habré actuado como debí de haberlo hecho? ¿Qué podemos hacer nosotros como hijas frente a esto? Ir a la palabra y encontrar en la palabra las pautas necesarias para entonces saber cómo puedo ser una hija sabia, que en vez de traer preocupación a nuestros padres, podamos traer gozo y alegría, como les decíamos hace un rato, ¿no? Hacerles sentir felices y orgullosos. En la palabra encontramos esos principios básicos que nos van a permitir dejar legado. Algunas de ustedes aprendieron el valor de sus madres al ser madres. Otras no, ¿verdad? Quizás no necesariamente han tenido que ser madres para entender, como en mi caso, por ejemplo, pero a medida que hemos conocido a nuestras madres, hemos entendido su razón, hemos entendido su historia y hoy por hoy queremos agradar el corazón de nuestras madres. Respetemos las canas de nuestras mamás. ¿Cuántas han ayudado a sus mamás a pintarse sus canas? Yo sí. ¿Verdad? Respetemos sus canas. No le saquemos canas verdes, como se dice, sino honremos esas canas blancas que vienen de ese esfuerzo, de ese trabajo, de ese amor genuino por sus hijos. ¿Qué dice entonces la palabra de Dios frente a esto? Estamos en una cultura, de hecho, donde se premia mucho el amor condicional. Es decir, donde se dice, dale tú a tus padres si ellos han sido buenos contigo. O sea, darles si lo merece. Pero no es eso lo que encontramos en la palabra de Dios. De hecho, en la palabra de Dios, y vamos a verlo más adelante, dice: honra a tu padre y a tu madre. Punto final, ¿no? Y este es el primer mandamiento con promesa, pero no hay ningún inciso A, inciso B. Si se porta mal, si es renegón, si se olvida de tu cumpleaños, si no te compró tal cosa, si te abandonó, si esto y lo otro, no hay ninguna, digamos, inciso ahí chiquitito o letras chiquitas. Simplemente dice: honra a tu padre y a tu madre. Por eso es que la palabra siempre está contrario a lo que hay en la cultura. Esta cultura es una cultura que apremia mucho la ingratitud, el ser egoísta, el orgulloso, el ser materialista. Y eso en realidad alimenta un espíritu de rebeldía. Por eso es que tenemos que derribar esas ideas equivocadas. Si quizás hemos pensado, no puedo acercarme a mis padres, porque quizás, como decía, muchos de ustedes tienen a sus papás ya adultos mayores, ya quizás no están jóvenes, sino que ya son ancianos o adultos mayores, y quizás hemos dejado de cuidarlos o de prestarles atención o de escucharles. Necesitamos recordar que lo que haría este mundo es eso, es ignorarlos. Para el mundo y para este sistema, una persona mayor de 65 años ya no puede trabajar. Ya no hay un espacio, un lugar para esa persona. Yo recuerdo claramente, al frente de mi universidad, había una pareja de ancianos, mayores, pero ya estaban en una etapa de decadencia increíble, o sea, ya eran orates, es decir, loquitos o loquitas, como diríamos popularmente, y vivían allí afuera con sus casas de cartón y demás. Recuerdo que una vez les hicieron una entrevista, les preguntaron, indagaron sobre sus familias. Ellos tenían hijos mayores que ya estaban en el extranjero y que eran profesionales. Y la pregunta es, ¿cómo es que si sus hijos estaban afuera en el extranjero siendo profesionales, ellos estaban viviendo en ese nivel de vida? ¿Dónde estaban los familiares? ¿Qué había pasado con ellos? Hijos ingratos, que estaban dejando que sus padres vivieran en esa condición. ¿Qué hicieron algunos alumnos? Juntaron materiales, víveres y demás cosas para poder darles a ellos. Pero no es lo mismo a darles una vida, digamos, de bienestar o de cuidado o de protección. Yo me ponía a pensar en eso. ¿Cómo es que un hijo puede llegar a ese nivel? ¿Hay acaso un dolor muy grande que un padre o una madre haga en sus hijos para que el hijo reaccione de esa manera? No sé, no encuentro la respuesta.
Pero examinemos nuestro corazón y veamos si actualmente estamos siendo agradecidas con nuestros padres. Porque quizás algunas de ustedes ya no viven con ellos, están en sus casas, en sus matrimonios y demás, pero ¿cuántas nos acordamos de nuestros padres, de llamarles y de preguntarles cómo están? O de sentarnos con ellos a la mesa y escuchar sus historias. Yo tengo en mi casa un adulto mayor que es mi abuelito, y él está en la etapa en la que cuenta la historia 10 veces, ¿no? Y la vuelve a contar y la vuelve a contar, ¿no? Y cuando a veces hemos estado en reuniones familiares y demás, vuelve a contar y nosotros decimos entre nosotros, yala, porque ya la conocemos, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta que hacer eso de algún modo era como burlarnos en cierto sentido. Entonces ahora tratamos de escuchar la historia, aunque ya sabemos cómo va a terminar. Y si por ahí se olvida, le agregamos, le decimos, no se olvide, abuelito, de esto, ¿no? Ah, ¿verdad? Y sigue continuando en contar la historia. Pero es así. ¿Qué estamos nosotros dejando como legado en este tiempo? Porque la cultura de ahora, como dice en 2 Timoteo 3, del 1 al 3, dice, en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos, vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres. Resalte eso. Serán ingratos y no respetarán la religión. Podemos decir, o podemos cambiar eso por, y no respetarán lo que Dios dice en la palabra. No tendrán cariño ni compasión. Yo estoy segura que muchas de las mamás que están aquí quizás extrañan esa época en la que sus pequeñitos o sus hijos eran pequeños, ¿verdad? Y en la que les abrazaban, le decían, mamá, te quiero, te amo, ¿verdad? Hoy quizás ya no es tanto así, ¿no? Porque obviamente están en sus familias o quizás están en otro país o en otra etapa. Son etapas en la vida del ser humano. Pero eso no excusa que nosotros seamos responsables con nuestros padres, con aquellos que nos dieron la vida. Como una vez lo dije, nosotros, todas nosotras hemos sido millonarias en algún momento en nuestra vida. ¿Cuándo, Ángel? ¿Cuándo he sido millonaria? Dime, porque no tengo nada en mi bolsillo. ¿Cuándo he sido millonaria? Cuando eras bebita. Porque tenías seguro de salud gratis, ¿verdad? Mamá cuidando de ti. Tenías manjares en tu mesa, sí, solo tu mamá amamantándote o dándote lo que necesitabas. Tenías ropa gratis porque no tenías que trabajar por esa ropa. Mamá o papá trabajaban para darte esa ropa. Así que todos hemos sido millonarios en algún momento en nuestra vida. Un principio fundamental de la fe cristiana es que esta cultura, como decíamos, promueve más bien el egoísmo. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que tenemos que ser fieles a lo que está, a lo que Dios ha dicho. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Aunque nuestra cultura y nuestro entorno hoy por hoy sea diferente, tenemos que ser fieles a lo que Dios ha dicho. Antes la corrección era con golpe, ¿verdad? Y como vimos el día de ayer, hasta se llevaba a un extremo, ¿verdad? De generar mucha violencia y demás. Hoy quizás la corrección es diferente, pero la pauta sigue siendo lo mismo. Madres que enseñen, que corrijan, que puedan dirigir el camino, ¿verdad? A sus hijos. El trato distante que les dije, ¿no? De quizás ustedes se acordarán, sus padres no sé qué tan cariñosos han sido con ustedes, pero anteriormente en la cultura de los 80s, 90, ¿cómo eran los padres? Más distantes, ¿no? Mi mamá me contaba que, por ejemplo, los hijos no podían hablar libremente, ¿no? O levantar su voz y contar sus historias, sino que tenían que pedir permiso, ¿verdad? Y no todos hablaban en la mesa. Hoy por hoy, ¿cómo es? Ya ni hablamos, todos están con su celular, ¿verdad? Ya nadie habla, todos estamos, por así decirlo, al mismo nivel, hablamos todos, ¿no? Hoy habla el adulto mayor o el niñito, todos al mismo tiempo. Pero aunque la cultura sea diferente, nosotras tenemos que ser fiel a la palabra. Y el valor del matrimonio, yo conozco a muchos jóvenes que hoy por hoy están dudando si el matrimonio es algo que pudieran considerar en su vida. De hecho, sin muy lejos, o quizás algo lejos, si vamos a Europa, hay muchos países donde hay tantos adultos mayores que están dando becas de estudio y trabajo a jóvenes para que vengan a poblar esos países. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya no se casan. Y si los jóvenes no se casan y viajan, ¿quién entonces se queda a trabajar en esos países? Dejan a sus padres. Y hay por eso mucha asistencia social. Hay ancianos, hombres y mujeres que tienen mucha plata, pero están solos. Y esos países se quedan sin gente joven para trabajar. Y si no hay gente joven para trabajar, ese país puede desaparecer económicamente. Por eso hay tantas posibilidades para que uno pueda viajar y pueda poblar, digamos, ¿no? La idea es que no solamente llegues a trabajar, sino te cases, tengas hijos y nuevamente pueda crecer la economía.
Porque en este tiempo ya no se valora mucho el matrimonio, se duda mucho del valor del matrimonio. Por eso yo siempre les digo a los jóvenes que están casados que lo que están haciendo es algo maravilloso porque están yendo contracorriente de lo que hay en este tiempo. Por eso, el cielo y la tierra pasarán, pero como dijo Jesús, mis palabras no pasarán. Tenemos que hacer lo que está en la palabra. Y la pauta es una, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Esto estaba desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y muchos de ellos ya no tenían a sus padres, pero la pauta era la misma, honrar a papá y a mamá. Y honra quiere decir peso. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros reconocemos la autoridad que tienen nuestros padres, el peso que tienen sobre nuestra vida, nos va a importar lo que ellos digan. Vamos a considerar su opinión. Yo vivo con mi mamá, todavía hasta que me case, no sé, Dios sabe cuándo. Pero como vivo con mi mamá, yo siempre le pregunto para cualquier decisión. Yo he entendido que esa es mi pauta. Entonces, cuando yo quise comprarme mi celular, yo le dije, mamá, ¿puedo comprarme este celular? ¿Lo necesitas? Sí, puede ser. ¿Y cuánto está? Tanto. No. Ya. Yo podría hacerlo, porque soy mayor de edad, ¿verdad? Podría comprarlo y escondidas tenerlo. Igual ni se iba a dar cuenta si he cambiado de celular, ¿verdad? Pero hay algo más que eso, y es reconocer su autoridad sobre mi vida. Porque quizás ella no se iba a dar cuenta, pero hay alguien que sí se iba a dar cuenta y que iba a hablar a mi corazón y me iba a decir: lo que estás haciendo no es correcto. No por tener un celular nuevo, sino porque no estaba honrando el consejo de mi mamá. He venido persiguiéndola todo un año. Mamá, por favor, mamá, ya. Mira, mamá estaba bajando de precio. Mira, mamá, esto, mira lo otro. Luego la convencí. Tácticas de hija. Si quieren saber tácticas, me hablan al final. Pero ahí está, en la perseverancia. Yo he sido bíblica, ¿verdad? Hay que perseverar porque a su debido tiempo cosecharemos. Pero es así, o sea, yo he entendido que tengo que respetar el consejo de mi mamá. Mi mamá y yo sabemos hasta qué hora yo tengo que llegar a mi casa, ¿no? No puedo pasarme cierta hora que ella me ha dado, ¿no? Porque mientras viva bajo su techo, yo tengo que respetar su voz, su autoridad. Y eso es la honra, es respetar el peso que tiene una persona sobre nuestra vida. Así que, para resumir y ya casi ir terminando, es que sin importar la condición que nosotras tengamos, casadas, separadas, solteras, viudas, todas somos hijas y por lo tanto todas tenemos que honrar a nuestros padres, independientemente si están vivos o no. Pero Ángel, ¿cómo hago si mi papá o mi mamá ya no están con vida? Dios te ha puesto autoridades espirituales. En primer lugar, en esta casa tenemos al pastor Luis y la pastora Marina. Ellos son nuestras autoridades espirituales. Si eres parte de un hogar, ellos son tus líderes, entonces ellos también son como tus padres espirituales. Y ellos tienes que honrarles. Y solo para poner unos ejemplos, la honra no solamente es dar económicamente. A veces hemos pensado que la honra es simplemente le doy un sobre o le yapeo, como se diría ahora, le plineo y ya está, se acabó la honra, ¿no? No, porque la honra empieza aquí, en la actitud del corazón. Así que, ¿qué podemos hacer entonces para dejar un legado? Obedecerlo. Si aún usted está, sobre todo esto quizás para las solteras, ¿no? Dependiendo de los padres, viviendo, como se dice, bajo su techo, pues la obediencia es lo primero que nosotros podemos hacer para honrarlos. Si ya tienen su propia familia, respetarlos es lo necesario. Con las palabras, con las acciones, escucharles. Como les decía, muchas de ustedes tienen a sus papás que son adultos mayores, escucharles. ¿Qué historia van a contarte? Y prestarles atención, ¿no? Quizás llevarles un detalle. Yo intento, porque siempre a veces me olvido, pero yo intento que cada vez que llego a casa llevarle un postre. Ya sé que la crema volteada es algo que a mi mamá le encanta. Entonces eso es algo que intento llevarle, no siempre porque ya saben que hay que cuidar también su salud, pero eso, tener detalles con nuestros padres. Nunca olvidarnos de eso. Ser respetuosas con nuestras palabras. En Proverbios 30:17 dice: el ojo que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre será arrancado, qué fuerte, por los cuervos del valle y devorado por los buitres. Es respetarles con nuestras palabras. Mamá y papá siempre van a cometer errores, así como usted y yo, que somos hijas. Es dejar de resaltar sus errores y empezar más bien a resaltar esas virtudes que tenemos de ellos. Como les dije, es aceptar su autoridad, es ser agradecidos y valorar con detalles, es proveerles. Y como les decía, esta honra es más que algo económico.
es hacerlo desde el corazón. Y algo importante que mencionaba ayer la pastora Carito es que no podemos desarrollarnos como esas esposas o madres sabias si nuestro corazón no está sano. Necesitamos para toda relación tener un corazón sano. Mi pregunta es, ¿cómo está su corazón? Porque un corazón sano va a dejar un buen legado. Vuelvo a decirlo, un corazón sano va a dejar un buen legado. Si ese corazón todavía tiene heridas, cosas que papá o mamá quizás te dijeron y quizás ya fallecieron, así que nunca se enteraron y nunca te pidieron perdón. Es importante que tú delante de Dios puedas decirle, Padre, yo recuerdo, ha venido a mi mente esa palabra que me dijo, se olvidó de mi cumpleaños, etcétera, esa herida, y que lo puedas confesar y puedas perdonar. Porque un corazón sano va a poder honrar mejor a los padres. Nuestros padres cuando van creciendo se sienten solos. Porque o la pareja ya no está, los hijos quizás ya no están en casa, como se dice, el nido solo, y se sienten, sobre todo las madres, esa soledad. Como les decía algunas, ¿cuántas extrañan ver a sus hijitos corriendo desde chiquitos, venir y abrazarles, verdad? Ya no es esa la temporada y usualmente nuestros padres se suelen sentir solos, olvidados o incluso no amados. Por eso necesitamos recordarles lo valiosos que ellos son. Porque saben, hoy no estaríamos acá si no fuera por ellos. Obviamente por Dios, pero también por ellos. Incluso Jesús, y ese es el mejor ejemplo, y con esto voy ir terminando, es que Jesús estando en la cruz, en ese momento donde Él pudo haber pensado solamente en la misión que tenía de dar su vida por toda la humanidad, dijo algo importante. Vio que ahí estaba María, vio que ahí estaba Juan y le dijo, mujer, o en este caso que quiere decir como mujer apreciada, allí está tu hijo, y le dijo a Juan, ahí está tu madre, cuida de ella. ¿Qué tan importante era la mamá de Jesús para que en ese momento en el que pudo haber dicho otras cosas, tomara tiempo para encargar y cuidar de su mamá hasta, digamos, el último segundo antes de morir en la cruz? Pero nuevamente no podemos honrar a nuestros padres si primero no hemos sanado. Por eso quisiera que usted allí donde está pueda pensar, y vamos a orar ahora, ¿qué son aquellas cosas que necesito perdonar de papá y de mamá? Esas palabras, quizás esos gestos, eso que no hizo, porque a veces es una ofensa no solo lo que hicieron, sino lo que no hicieron. Quizás no estuvieron en alguna presentación, quizás se olvidaron de una fecha en especial, o su trato era diferente, trataban a todos de una manera y a ti te trataban de otra manera. Sin importar lo que fuera, hoy decidamos perdonar. El perdonar no es algo que se siente, sino es una decisión. En Efesios 4, del 31 al 32 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y si ahí donde están, yo les voy a invitar a que puedan cerrar sus ojos y vamos a orar. Padre, en esta noche tú nos has recordado lo valiosas que son nuestras madres y nuestros padres. Gracias, Padre, porque tú pusiste esa autoridad sobre nuestra vida para enseñarnos, para darnos consejo, para corregirnos. Gracias porque hoy estamos viviendo todos esos consejos que en algún momento nos dijeron. Y muchas de las que están aquí, papá, lo han replicado con sus hijos, con esa generación. Queremos ser de aquellos que continúen con ese buen legado y que ponen un alto a ese quizás mal legado que en algún momento hemos recibido. Hoy entendemos, Padre, que la pauta importante es perdonar. Y allí donde usted está pueda decir, Padre, yo perdono, y pueda decir el nombre de papá o mamá y por esto o por aquello. Y Padre, yo te pido que seas tú mostrando el corazón de tus hijas. ¿Cuáles son esas heridas, esas palabras, eso que faltó, eso que lastimó el corazón de tus hijas? Que podamos recordar que todas hemos sido llamadas a ser hijas que honran a sus padres. Y hoy queremos, Padre, reconocer que también nosotras hemos fallado quizás al actuar de un modo irrespetuoso, quizás nos hemos olvidado de ser empáticos con nuestros padres, quizás hemos renegado porque ya son adultos mayores y hay que dar un sobrecuidado.
Pero Padre, hoy te pedimos también perdón. Y tomamos este tiempo, papá, para agradecerte por nuestros padres. Y ahí donde usted está, usted va a empezar a agradecer. Y puede decir, Padre, gracias por mis padres. Si los tiene con vida, puede empezar a agradecer. Si quizás ha fallecido, puede decirle, gracias porque estuvieron conmigo. Gracias, Padre. Gracias porque nos dice a papá y a mamá en el tiempo que lo necesitamos. Señor, que podamos recordar esos buenos consejos y seamos hijas que honran tu nombre, porque honraremos a nuestros padres por amor a ti, en obediencia a ti, Señor. Y gracias porque esa es una promesa, Señor, que aquellos que honren a sus padres, todos les irá bien. Ese es el primer mandamiento con promesa y lo creemos, amado Dios. Gracias una vez más, te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.